El amanecer de un nuevo día, la salida del sol nos ilumina y el buen desayuno nos espera. Hoy serviremos a tu mesa un buen manjar con la poderosa palabra de Dios. Ya da comienzo el desayuno espiritual. Dios le bendiga, Dios le guarde, amado hermano y amigo, en esta poderosa y preciosa hora del Señor. Damos gracias a Dios por otro día más de vida, por su amor y su misericordia. Buen provecho para los que están desayunando, nueva fuerza para los que están comenzando el lunes de laboración. Todo el que lleva sustento a su hogar, que Dios le dé fortaleza, llevando siempre nuestra mente cautiva a la obediencia en Cristo Jesús, porque tenemos la mente de Cristo. Este es el desayuno espiritual, el que muchas veces se convierte en almuerzo, pero sigue siendo la poderosa palabra de Dios. A Dios sea la gloria, la honra, la alabanza y toda la adoración. Apocalipsis capítulo 22, versículo 14, dice la poderosa palabra de Dios estampada en las Sagradas Escrituras, conocida como la Biblia. Dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 14, bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Repito, Apocalipsis capítulo 23, versículo 14. Bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Gracias, Señor, por este día que tú has hecho. Gracias por tu amor y tu misericordia que nos alcanza cada día. Que ninguna palabra corrompida salga de mis labios, sino la que sea necesaria para la edificación nuestra y de aquello que nos escucha. Te pido que nos ayude a través de tu Espíritu Santo a dar la interpretación de tu palabra. Y nos entre a esos misterios de tu palabra que solamente serán escudriñados y revelados a través del Espíritu. Porque tu palabra dice que los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Que esa palabra llegue a lo profundo de nuestra vida y nos convirtamos en hacedores de la misma y no oidores olvidadizos. En el nombre que sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. El evangelio que nos lleva al cielo mañana, dijo un escritor, el evangelio en sus pensamientos. El evangelio que nos lleva al cielo mañana nos lleva a la santidad hoy. Sin santidad no hay cielo. El evangelio que nos lleva al cielo mañana nos lleva a la santidad hoy. Sin santidad no hay cielo. Tener la oportunidad de ir al cielo es un regalo dado por Dios a la humanidad a través de Cristo. Jesús limpió todo pecado y suciedad con su sangre preciosa. Sin embargo, una vez que aceptemos este regalo por fe, queda de nuestra parte permanecer limpios. Una vez recibimos este regalo por fe, ¿qué regalo? Jesucristo, el sacrificio, la sangre redentora. Una vez recibamos este regalo por fe, queda de nuestra parte permanecer limpio. Lavar la ropa es un acto de limpieza, pero en este caso hace referencia a una limpieza espiritual. Por lo tanto, la forma en la que podemos entender el derecho de participar del árbol de la vida y otros privilegios de Dios es vivir en obediencia a Él. La única manera
que podemos mantenernos limpios es vivir en obediencia a Dios. Cuando se toca el tema de la santidad, es un tema donde ya en muchos lugares no quieren tratar, o sí quieren tratar, pero quieren tratar estos temas a su manera, a la manera con que ellos lo ven, a la manera con que ellos piensan que debe de ser. El debate siempre es la santidad. Aunque establecido está en la palabra, y hay muchos textos bíblicos que vamos a estar leyendo a continuación, donde nos expresa las dos etapas principales de la santidad, o de aquel que se santifica, o de aquel que se limpia, o de aquel que se mantiene limpio, están escritas en la palabra de Dios. Tenemos que estar limpios por dentro, en nuestro corazón, y tenemos que estar limpios por fuera, porque la Biblia dice, en toda vuestra manera de vivir. La Biblia dice que tenemos que tomar la cruz y seguir a Cristo, mas negarnos a nosotros mismos. Porque el apóstol dijo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Cuando se toca el tema de la santidad interna, todo el mundo aplaude, tiene una sonrisa, dicen amén, aleluya, gloria a Dios, danzan, hablan lengua, se regocijan, se nota un avivamiento, se ve un deseo porque el culto se ponga bueno, pero la mayor parte de la tribulación de muchos creyentes, cristianos, ministros, pastores, evangelistas, esposas de pastores, familias de pastores, familias de evangelistas, esposas de evangelistas, el cuco, como decían antes cuando uno era pequeño, para que nos fuéramos a dormir, váyanse a dormir porque por ahí viene el cuco. Y el cuco de muchos hoy en día, yo diría de un 85% hoy en día, es la santidad externa. Porque profesan muchas veces tener una limpieza interna que es válida, es veraz, es verdadera, pero esa limpieza interna se va reflejando en el exterior del ser humano, como dice la palabra, en toda vuestra manera de vivir. Por eso comenzamos con Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 15 y 16, dice la poderosa palabra de Dios, como aquel que los llamó es santo. ¿Quién fue el que los llamó? Dios. Aquel que os llamó es santo. Y nos orienta y nos dice, sed también, o sea, la santidad es un requisito, la santidad es un mandato, es una obediencia. Aquel que os llamó es santo y está diciendo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. ¿No entendió? Vamos a repetirle. Como aquel que os llamó es santo, sed santo, sed también vosotros. ¿A quién le está hablando? A usted, a mí, a todos los que buscan de Dios, a todos los que fueron lavados por la sangre del Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. No hay otro sacrificio por hacerle. El sacrificio ya está hecho. Jesucristo dio su vida por usted en la cruz del Calvario. Lo que hay es que negarnos a nosotros mismos, dejarlo todo y seguir a Cristo, y tomar su cruz y seguir a Cristo. Pero aquel que os llamó es santo, está llamando al pueblo también. Vosotros, sed santo en toda vuestra manera de vivir.
en toda. No está diciendo, sed santo por dentro o sed santo en su corazón. No, le está diciendo en todo el ambiente a usted que le rodea, interior y exterior de su vida, en toda vuestra manera de vivir. O sea, que quiere decir que si solamente somos santos por dentro y no somos santos por fuera, no estamos en toda nuestra manera de vivir. Sed santo en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está. Ay, ¿qué era lo que le citaba el Señor Jesucristo a Satanás cuando fue llevado al desierto? Escrito está. Porque está escrito. Escrito está. Satanás le decía, trépate de esa columna y lánzate, porque Dios enviará a sus ángeles que te guarden. Y Jesús dijo, escrito está, no tentará Jehová tu Dios. Escrito está con la palabra. Entonces estamos diciendo que la santidad es interna y externa, porque escrito está. Escrito está. Sed santo, porque yo soy santo. Primera de Corintios capítulo 6, verso 9 al 11, dice, porque la gente a veces quiere ser santo a la manera que le enseñan, porque les gusta, porque la manera muchas veces que le enseñan los que supuestamente predican y enseñan una sana doctrina, pero enseñan lo que le conviene y enseñan una santidad que no es válida en la palabra de Dios, que solamente Dios mira el corazón del hombre, y eso es cierto, Dios mira el corazón del hombre para traerlos a Él, pero es para transformarlo, no es para dejarlo igual. Por eso dice, si quiere venir en pos de mí, niegues a sí mismo, tome su cruz y sígame, que es negarte a ti mismo, no hacer lo que tú quieres, hacer lo que dice la palabra. Escrito está, sé santo porque yo soy santo. Cuando se habla de la santidad externa, la gente dice que en la Biblia la santidad externa no existe. Está ahí escrita, escrita está. Quieren sacar su existencia porque no quieren vivir la santidad externa. Porque es mejor vivir la interna, que nadie ve. Pero la externa, que todo el mundo la ve, no la quieren vivir. Y quieren vivir solamente en una apariencia interior. Dios conoce, por eso siempre dice, Dios conoce mi corazón. Y es cierto, Dios conoce su corazón. Dios conoce si su corazón está al servicio de Él. Dios conoce si tu corazón está declinado al libertinaje, a la mundanalidad, a la seducción. Dios conoce si tú eres un vanidoso, una vanidosa, un prepotente, una orgullosa, un orgulloso. Dios conoce todas esas cosas. Cierto que Dios conoce el corazón. Dios llega al corazón del hombre para llevarlo al arrepentimiento, y luego de ahí el hombre tiene que decidir tomar su cruz y seguir a Cristo y negarse a sí mismo. ¿Ve? Por eso que de modo según está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí todas. Dice todas, son hechas nuevas. Por eso dice, sed también vosotros santos, es un mandato de Dios. ¿Por qué? Porque está escrito. Y que tenemos que ser santos en toda vuestra manera de vivir. Y Primera de Corintios capítulo 6, versos 9 y 11 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, escuchen, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachones, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados,
Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Nos toca mantenernos, porque la limpieza que nos limpió de todo pecado, nos limpió aún de nuestras propias intenciones. Porque nuestros caminos eran caminos de muerte y de perdición sin Cristo. Una vez estando en Cristo, lavado de la sangre del Cordero, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Porque el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque ahora vivo en la obediencia a Dios. Y eso nos lleva a un proceso de limpieza del viejo hombre, toda la basura que cogimos en este mundo, todos los malos pensamientos, todas las malas palabras que teníamos en este mundo, todos los malos hábitos que teníamos en este mundo, toda nuestra manera de vivir fue transformada a través de la sangre de Cristo. Y cuando seguimos la obediencia a Cristo, seguimos santificándolo, porque la Biblia dice que el que esté santo, santifíquese más, pero el que esté sucio, ensúciese más. Entonces dice, y eran algunos, igual que esto, éramos fornicarios, idólatras, adúlteros, habían afeminados, habían hombres que se echaban con varones, ladrones, ávaros, borrachones, maldicientes, estafadores, y dice la Biblia que tales no heredarán el reino de Dios. Y habéis sido justificados en Jesucristo. Cuando aceptamos a Jesucristo, fuimos santificados, justificados por Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Santidad significa separación o dedicación para vivir para Dios y para servirle. La demanda divina de santidad o separación requiere de nosotros, como hijos de Dios, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La santidad interna y la externa, espíritu, alma y cuerpo. La palabra de Dios enseña enfáticamente que sin santidad nadie verá al Señor. Hechos capítulo 12, verso 14. Entonces en Lucas dice el Evangelio, en Lucas capítulo 1, verso 75, dice que este Evangelio es en santidad y en justicia. Vuelve la palabra santidad, y la santidad se conforma de interna y externa. Cuando vivimos una parte y no vivimos la otra, no estamos viviendo la santidad. Cuando usted lava un vehículo y usted lo lava por dentro y no lo lava por fuera, su vehículo no está limpio. Para que su vehículo esté completamente limpio, tiene que estar limpio por dentro y limpio por fuera. Si usted lo limpia por fuera, más por dentro es un cochinero, es un basurero, su vehículo no está limpio. Por eso hay personas que se entran a su vehículo limpio por fuera, y cuando entran adentro de su vehículo dicen, pero tú no hiciste nada, porque tu vehículo está lleno de basura por dentro. Tu vehículo no está limpio, porque el completo es por dentro y por fuera. Y así mismo la santidad. Entonces la santidad significa separación, dedicación para vivir para Dios y para servirle. La demanda divina de santidad o de separación requiere de nosotros, como hijos de Dios, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. La palabra de Dios enseña enfáticamente que sin santidad nadie verá al Señor. Lucas capítulo 1, verso 17 dice que este evangelio es un evangelio de santidad y de justicia. En 2 Corintios capítulo 7, versículo 1 dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Perfeccionando la santidad en el temor a Dios. La santidad también se
perfecciona, para lo que decimos que no somos perfectos, perfeccionando la santidad del temor a Dios. En Efesios capítulo 4, verso 24, dice, se nos ordena diciendo, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En Tito capítulo 2, verso 11, el Señor nos dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. En el Salmo 24, versículos 3 y 4 dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? O a la presencia de Dios. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién entrará en su lugar santo? El limpio de mano por fuera y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosa vana. Escuche aquí, vana es de la palabra vanidad. Y cuando hablamos de algo vano, algo que no tiene sentido, algo que no tiene fin, algo que no tiene propósito. Y nosotros no vivimos este evangelio sin propósito, sin fin. Nuestro fin y nuestro propósito es alcanzar la vida eterna. Por eso la Biblia dice que nosotros como corredores de este evento tenemos que correr de tal manera que obtengamos. Y tenemos que ser legítimos, genuinos. Entonces aquí la Biblia nos está diciendo, aquí nos está diciendo la palabra, déjame ver porque yo creo que me perdí un poco, que no elevemos nuestra vida a cosas vanas. Que no llevemos nuestra vida a cosas vanas. Dice, vestido de nuevo hombre, creado según Dios, en la santidad de la justicia, enseñándonos pues que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién habitará en el lugar santo? El limpio de manos, el puro del corazón, el que no ha elevado su alma a cosa vana, ni jurado con engaño. Ni jurado con engaño. Y Mateo capítulo 5, verso 8, dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Porque el que limpia su corazón, limpia su exterior, limpia toda su vida y vive la santidad que Dios requiere que viva. En primera de Juan capítulo 2, versículo 15 y 17 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, vanidad, y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vuelvo y repito, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Para siempre. Alabado sea el Señor. Por eso comenzamos en esta mañana con este desayuno espiritual, trayéndole esta pequeña exhortación y refrescándole las mentes a ustedes. Y empezamos por Apocalipsis, por aquí terminamos. Por eso Apocalipsis 22:14 dice, bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde, la paz de Dios sea con usted. Pase un buen día. El desayuno espiritual.
Amén.